Hermanos, que el Señor nos bendiga. Es un gozo nuevamente estar en la casa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a iniciar nuestro servicio y lo vamos a hacer suplicando la guía a nuestro Señor a través de la oración. Así que invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tú eres nuestro Señor, reconociendo que tú eres nuestro Salvador y que no hay nadie como tú. Padre, gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario que el día de hoy también vamos a recordar. Gracias porque resultado de ello, Señor, fuimos beneficiados con la salvación que tú nos das. Por tu sangre hemos sido limpios. Gracias por haber venido en obediencia a tu Padre, en obediencia a nuestro Padre, y haber estado en esta tierra y haber muerto por nuestros pecados. Señor, no había nadie más quien podía hacer eso, sino solamente tú. Y por ello, Señor, suplicamos que cada día nos ilumines y nos guíes para que podamos caminar en ese camino que tú quieres, Padre, en el cual es tu voluntad. Padre, gracias por nuestros hermanos que ya están el día de hoy presentes. Suplicamos por los que han de venir, tráelos con bien, y también oramos por nuestros hermanos y amigos quienes nos ven desde casa. Bendícelos grandemente, Señor. Por favor, guía todo lo que se vaya a hacer en este servicio y recíbelo también con un olor fragante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar esta hermosa alabanza que habla que si en algún momento nuestra fe ha de caer, Él nos sostendrá. Así que cantemos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él,
me sostendrá hasta que le pueda ver. Regresará, Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Y confiamos en ti, en que tú nos sostendrás. Amén. Quiero invitar a que abra su Biblia al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, y vamos a leer los versos del 1 en adelante. Mateo capítulo 12, versos del 1 al 8. Amén. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y Él es nuestro Señor, es quien hace grandes maravillas. Y podemos cantar y decir: grandes son sus maravillas. Te alabaré, oh Señor. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre y siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre y siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre y siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre y siempre daré a conocer en los pueblos
grandes son sus maravillas. Y podemos decir gracias, Señor. 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 Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Decimos sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Decimos gracias, Señor. 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 Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Señor, y solamente a ti damos gracias. Infinitas gracias, Padre. Gracias porque como cordero fuiste llevado al matadero y no abriste tu boca. Hasta morir. Y con una muerte de cruz. La cual hoy nos recuerda que es gracias a ti y gracias solamente a ti que hoy somos llamados hijos tuyos. Gracias, Padre.
inmolado en el Calvario. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. La paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Eleve su voz y dígale: solamente por tu sangre, Señor. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Y solamente por tu sangre, Señor. Esa sangre que nos da la paz, única sangre que nos purifica, esa preciosa sangre que nos redime, la única sangre del Cordero,
el Cordero digno, el Cordero santo, la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Gloria solamente a ti. Amén y amén. Dejamos el tiempo a nuestro pastor. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo en esta mañana. Le damos gracias a Él por tanto amor hacia nosotros. Hace muchos años escuché de un predicador una frase que se ha grabado, y cuando entonamos este tipo de cantos llegan a mi corazón. Él decía: si usted quiere saber cuánto Dios lo ama, mire a la cruz. Mire cuánto amor hubo en aquella cruz, que el Creador sacrificó a su Hijo por usted y por mí, por todo aquel que por la gracia de Dios hemos creído en Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Hoy, a través de la cena del Señor, vamos a recordar ese sacrificio que el Señor hizo. Y lo digo desde ya, aunque probablemente lo repita a la hora de ministrar la Santa Cena. Y es que no tomemos a la ligera el significado de la misma. No tomemos a la ligera el significado de la misma. Porque recuerde que es un recordatorio. Jesús lo estableció y dijo que debía de realizarse hasta que Él regrese, con el propósito que a la iglesia nunca se le olvide cuánto costó la salvación. Porque siempre hablamos que la salvación es gratuita, y es cierto, no pagamos nada nosotros por ella, pero no quiere decir que no tuvo ningún costo. Tuvo un costo, y muy valioso, muy alto: la vida, la sangre del bendito Hijo de Dios. Esta mañana yo quiero invitarles a que por favor abra su Biblia al Evangelio según San Marcos, en su capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 23 al 28. Marcos capítulo 2, 23 al 28. La palabra del Señor dice así: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos guía a la verdad en Cristo, que Él vino a darnos a conocer quién es Dios, cómo es Dios, todo lo que Dios hace, y manifestó su gloria en aquella cruz, dando su vida por nosotros. Aun cuando el espectáculo que la gente presenciaba era un espectáculo horrendo y podemos decir hasta vergonzoso, Señor, nosotros sabemos que tu gloria se manifestó ahí, proveyendo la salvación por la sangre preciosa de Cristo.
para que Él, que es Señor de todo, fuera quien nos redimiera del pecado y fuera nuestra guía diaria para vivir en tu voluntad. Ayúdanos hoy por tu palabra a entender la grandeza de Cristo y el amor tuyo hacia con nosotros. Oramos dando gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido compartiendo mensajes a lo largo del Evangelio según San Marcos, y quizás ya se nos estén haciendo familiares algunos grupos que se oponían a las cosas que Jesús hacía y las cosas que Jesús enseñaba. Los escribas, los fariseos, que eran los líderes religiosos del pueblo de Israel, estaban en desacuerdo en muchas cosas de lo que Cristo estaba haciendo y estaba enseñando. No estaban de acuerdo con que Cristo se juntara con publicanos y con pecadores, pero claramente Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús se reunía con ellos, pero no hacía lo que ellos hacían. De hecho, los convertía para que se convirtieran ellos en sus seguidores. Ahora, también Jesús, la semana pasada vimos que sus discípulos fueron criticados por no ayunar. Y es que vimos que aunque el ayuno es una buena costumbre, una buena manera de hacer las cosas, no se debe hacer solo por costumbre, ni establecer solo como un programa, sino hacerlo de acuerdo a la necesidad que se presente y siempre dirigido hacia Dios y no para que el hombre reciba gloria. Hoy vamos a ver un pasaje que nos va a mostrar también otro tipo de confrontación entre Jesús y los fariseos. Y esto tiene que ver con la ley. Y quiero decir que la ley es buena. Pablo escribe en Romanos que la ley es buena porque es santa, es perfecta, viene de Dios, revela la naturaleza de Dios. Pero también se enseña que la ley no salva. El único que salva es Cristo. Pero peor aún, en el tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, los líderes religiosos habían desviado el sentido original de la ley para convertir aquellos preceptos que Dios había dado al hombre para prevenirle del pecado en ritos, en ceremonias a las cuales le daban más valor que a la voluntad misericordiosa de Dios. De hecho, en Mateo 15 hay un pasaje en el cual Jesús confronta a estos grupos diciéndoles: miren ustedes, por causa de sus costumbres invalidan los mandamientos de Dios, porque tomaron la costumbre de decir: esto es corbán, o sea, una ofrenda dedicada a Dios, y por lo tanto no la puedo tocar para ayudar a mis padres, invalidando el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y muchas cosas hacían con la ley que la habían elevado a un nivel que, en lugar de darle la libertad del pecado al hombre para obedecer a Dios, lo que estaban haciendo era esclavizar al hombre, creando mandamientos de hombres para poder tener el control religioso sobre las personas. Es lo que en esta mañana vamos a ver. El problema del día de reposo. El día de reposo es el cuarto mandamiento en la ley de Dios. Está en Éxodo 20 y está también en Deuteronomio 5, Éxodo 20 del 8 al 11. Ahí se establece el día de reposo como una observancia para que el hombre descanse de sus trabajos y pueda dedicarse a Dios. En Éxodo 20 pone como contexto el por qué guardar el día de reposo como la creación que Dios hizo, que Dios reposó el séptimo día después de que en 6 días Él había hecho todas las cosas. Entonces dice: recordando al Creador, guarden el día de reposo, y siguiendo el ejemplo del Creador. Pero luego en Deuteronomio 5, cuando se repite,
del versículo 8 al 11, Deuteronomio 5, perdón, 12 al 15, ya no da el mismo contexto, ya no da la misma razón de por qué guardar el día de reposo, sino que lo da en el contexto de decir, recuérdense que en Egipto ustedes fueron esclavos. Entonces le dice al pueblo judío en Deuteronomio, para que ustedes recuerden lo que Dios hizo por ustedes, guarden el día de reposo, porque en Egipto ustedes no tenían reposo, ustedes no tenían un día en el cual pudiesen descansar, pero yo los hice libres y guarden el séptimo día. ¿Para qué? Para recordarse de las maravillas que Dios ha hecho con ustedes como pueblo. Ahora, ahí claramente vemos ya, mis hermanos, que ya en Deuteronomio 5 este mandamiento se establece para un pueblo, para el pueblo judío, que fue libre de la esclavitud egipcia, y recordar esa libertad era mantener el día de reposo. Ahora nosotros, ¿fuimos alguna vez esclavos en Egipto? No, pero sí fuimos esclavos del pecado. ¿Y quién nos hizo libres? Cristo Jesús. Por eso nosotros, nuestro reposo está en Cristo y nuestra celebración la hacemos en el día del Señor, que es incluso, Señor, como lo vamos a ver al final de este pasaje, es Señor del día de reposo. Yendo a nuestro texto, dice, capítulo 2 de Marcos, solo vamos a leer los versículos 23 y 24. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué hacen en el sabbat, en el sábado, lo que no es lícito? ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, los discípulos de Jesús junto a Jesús venían por el camino y sintieron hambre. Se salieron del camino y entonces entraron en unos sembrados y empezaron a arrancar espigas y las frotaban para comerse el grano. Lo más seguro es que era trigo, eran espigas de trigo para satisfacer su hambre. Esto, hermanos, era lícito porque en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, los versos 24 y 25, se los voy a leer, dice de esta manera: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, Dios le dice, hay algún necesitado, puede entrar en terrenos que no son suyos y puede comer lo suficiente para saciar su hambre, pero no puede tomar para sacarle ganancia. Esto prohibía dos cosas. Número uno, que no se dedicara en el día de reposo directamente a actividades productivas, agrícolas, pero a la vez también permitía que la gente no abusara de la bondad de lo que Dios les permitía. En otras palabras, ¿no? Si usted ve una milpa, no, ya va a decir el pastor me está aconsejando, no. Según aquella costumbre, si usted veía una milpa, usted podía arrancar unos 2 elotes. El problema era cuando ella llevaba su costal, porque ahí ya no era para satisfacer su hambre, ¿no? Entonces, eso era lo que se le permitía por la misericordia de Dios. Y era lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo. Ellos sintieron hambre. Entonces entraron en un sembrado de trigo. Ellos frotaron las semillas de trigo para satisfacer su hambre, cosa que era permitida. Pero los fariseos, esclavizando a la gente el día sábado, decían, eso no lo pueden hacer en día sábado, eso no es lícito.
Se dice que hay más de 600 leyes derivadas de la ley de Dios que los judíos agregaron, pero que provenían de los hombres. Los fariseos decían: no es lícito, no basados en la ley de Dios, sino basados en las leyes que ellos mismos habían creado. Por eso Jesús les decía: son leyes de ustedes, no es ley de Dios. Ellos habían hecho esas cosas. Y más aún, los fariseos hacían que la gente las cumpliera, pero ellos no. Vaya conmigo a Mateo 23, del 1 al 4. Jesús en este capítulo es el capítulo más confrontativo hacia los fariseos y los escribas. Mateo 23, 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mira qué es lo que Jesús les dice. Ellos enseñan la ley, ok. Ellos enseñan la palabra de Dios, ok. El problema es que ellos la están enseñando y no la cumplen. Les imponen cargas a ustedes que ellos no hacen. Hace ya varios años existió en nuestro medio una denominación que obligaba a sus seguidores a no hacer ciertas cosas, que predicaba que visitar médicos y usar medicina era pecado y obligaba a los seguidores a no hacer esto. Pero más tarde uno se entera que sus líderes sí visitaban médicos y sí usaban medicina. Actitud similar a lo de los fariseos. Los fariseos están criticando aquí a los discípulos y en realidad ellos tampoco cumplían con la ley, porque la ley nadie puede cumplirla, solo Cristo fue el único que la hizo. Hermanos, la iglesia no está para imponer leyes sobre las personas, está para enseñar la palabra de Dios, para que en amor sigamos y sirvamos a Dios, no por obligaciones que se impongan, porque nuestra autoridad es la palabra de Dios, porque si no podemos caer en el fariseísmo que establece leyes para complacer a una persona, a un pastor o a un grupo de líderes o a una denominación. Estamos solamente bajo la ley de Cristo, y para conocerla y vivirla debemos conocer a Cristo y debemos vivir en comunión con Él, pero no para decirle a usted: usted tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro. El diezmo es una ley. ¿Lo hace usted por cumplir una ley? No. Damos por gratitud a Dios, damos por amor a Dios. Su salvación no depende de diezmar o no diezmar. Y aquí no se trata de decirle si el diezmo es malo o es bueno, como muchas cosas. El diezmo es bueno, pero debe darse de corazón y no por obligación. Es más, hasta podríamos quitar la palabra diezmo, porque ya diezmo suena a ley, y podemos dar a Dios generosamente conforme el Espíritu de Dios ponga en nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces necesitamos alguna referencia para dar, pero no damos, hermanos, por cumplir una ley, y no hacemos nada por cumplir una ley, sino hacemos todo por amor a Dios y para honrarlo a Él. La ley no debe usarse para suprimir las necesidades del hombre. Los fariseos le dicen a Jesús: mira, eso según la ley
no es lícito. Pero Jesús les va a recordar un pasaje en el Antiguo Testamento, a lo cual ellos no van a saber responder. Volvemos a Marcos 2, versos 25 y 26, o hasta el 27. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Antes de entrar de lleno en lo que estos 3 versículos que leímos nos explican, quiero que nos fijemos en las palabras de Jesús cuando les dice: ¿nunca leísteis? ¿Nunca leísteis? Según los escribas y los fariseos, eran los expertos en las escrituras. Esas palabras de Cristo, realmente Cristo está hablando aquí con sarcasmo, con ironía. Ustedes son los que deberían de conocer lo que yo les voy a decir ahorita. ¿Nunca han pasado ustedes por ese pasaje? ¿O pasaron de noche, siendo David un personaje tan importante que ustedes deberían de recordar los acontecimientos de su vida? ¿Nunca leyeron lo que pasó con David? Y cómo es que Dios en su misericordia permite que una ley deje de ser observada para bendición del hombre. Y usted dirá: pero ¿cómo puede hacer Dios eso? Bueno, le voy a decir, Dios ha hecho mucho más. Dios pasó por alto toda la ley para en su gracia perdonarnos por el sacrificio de Cristo. No una ley, toda la ley de Dios es pasada por alto por Dios para perdonarnos en Cristo. ¿Por qué? Porque ninguno es perdonado por cumplir la ley. Somos perdonados por creer en Cristo y su sacrificio en la cruz. Porque mayor que la ley es Cristo, porque Él la dio. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, aquí que vivamos sin ley. No estoy diciendo aquí ya no honremos a nuestros padres. Ahora, como ya estamos justificados por Cristo, ahora pues matemos, robemos. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, mis hermanos, que Dios en su misericordia no es que haya violado la ley, pero la ley quedó satisfecha en Cristo para perdonar nuestros pecados. Y recuerde también esto: cuando dice aquí el Señor Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué está diciendo él ahí? ¿Quién fue creado antes como tal? ¿El hombre o el día de reposo? Yo sé que muchos van a decir: el día de reposo. No, el día en que Dios reposó, sí. No. Pero ¿cuándo fue creado el hombre? ¿Cuándo fue creado el hombre? El 6º día. ¿Cuál es el día de reposo? El 7º día. Pero en la justificación de Deuteronomio también dice: ¿para qué Dios creó el día de reposo? Para que el hombre pudiera reposar y no para que el hombre se esclavizara a él. Van a haber muchos enfrentamientos más de Cristo con los fariseos por causa del día de reposo. Porque Cristo, la otra semana vamos a ver, Cristo sanó en día de reposo. Le decían: eso no es permitido hacer. ¿Cómo? ¿No se puede hacer el bien en el día de reposo solo por cumplir con una ley, cuando el hombre es la máxima creación de Dios? Porque es el único creado
a imagen y semejanza de Dios. Dios no creó el día de reposo para formar una costumbre perenne, sino para que el hombre se acordara que hay un Dios y que le glorificara de todo su corazón. Ahora, cuando Jesús le dice, nunca leísteis, él va a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Este lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 4. Samuel 21, del 1 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 4. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero le daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Bueno, este pasaje, David está huyendo de Saúl. Por eso David se refiere al rey como otra persona, porque aún es Saúl en el trono. Junto a él hay otros hombres y tienen hambre. Y llega al sacerdote en la ciudad de Nob. El sacerdote se llama Ahimelech. Ahora, Marcos menciona en su evangelio que el sacerdote se llama Abiatar. Déjenme explicarles. Abiatar era hijo de Ahimelech. Y Ahimelech fue muerto poco después de este incidente, poco después de la ayuda que él le prestó a David, precisamente por ayudar a David. Y Abiatar fue el sacerdote, el único que sobrevivió, y fue quien sirvió más adelante junto a Sadoc como sacerdote de David. Y la gente recordaba más a Abiatar que a Ahimelech, y seguramente por eso es que Marcos lo menciona a Abiatar en lugar de Ahimelech, aunque era Ahimelech el padre de Abiatar, el sacerdote. Pero el punto aquí es este: la costumbre era que cada semana se le ofrecían a Dios 12 panes representando a las tribus de Israel, y se presentaban delante del Señor. A la semana, cada día de reposo eran cambiados, y los panes que se quitaban solamente podían ser comidos por los sacerdotes. Por eso es que Ahimelech le explica a David, mira, no tengo nada más que los panes de la proposición, y no los puede comer nadie más que nosotros. Pero Ahimelech dice, te los voy a dar, pero tengo que asegurarme que los hombres estén bien, que se hayan guardado de mujeres, que anden puros. Y David le dice, sí, no hay problema, están bien. Y David y sus hombres comen de aquellos panes que supuestamente solo debían de comer los sacerdotes. Y en ninguna parte de la Biblia, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, se condena que David y sus hombres hayan hecho eso, o que el sacerdote haya permitido eso. Esto, hermanos, se enlaza muy bien con la enseñanza. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Diciendo esto, en su misericordia y para satisfacer las necesidades de los hombres, Dios permite que estas cosas puedan hacerse. Por eso David menciona precisamente las palabras que utilizan ellos contra los discípulos cuando dicen, no es lícito que hagan ellos. Entonces, ¿por qué David sí dijo lo que hizo, algo que no era lícito y nunca se le condenó? Muy sencillo. Porque si Dios da permiso,
no hay quien lo contradiga. Porque si Dios dice sí se puede, no hay quien diga no se puede. Y los fariseos condenaban lo que los discípulos hacían, pero Jesús lo aprobaba. Y Él es superior a la ley. Y Él era el Señor incluso del día sábado. La ley nunca fue dada para esclavizar al hombre, sino para darle libertad del pecado. La libertad del creyente está basada en hacer la voluntad de Dios y no esclavizarse a un día ni a ninguna ley que los hombres establezcan. La observancia de las ordenanzas es algo que tenemos que mencionar acá. Vamos a ver, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Se puede celebrar la Cena del Señor solo con jugo de uva? ¿O se puede hacer con agua gaseosa? ¿O la hacemos con vino de a de veras? ¿La hacemos con copas pequeñitas o la hacemos con vasos grandes? Si es de vino, mejor si el vaso es grande, van a decir, ¿va? La hacemos con galleta dulce, salada, pan con levadura, pan sin levadura. Hermanos, esos son símbolos. Solo representan algo que Dios hizo, pero en sí mismos no tienen valor alguno, porque el valor se lo da lo que nos recuerda. ¿Y qué nos recuerda? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Son símbolos y podemos usar lo que podamos usar. Hay lugares que lo practican con agua gaseosa, hay lugares que lo practican con vino de verdad, y estoy pidiendo ser pastor allá, pero no me dejan. Hay lugares con jugo de uva. ¿Sabe? Yo no sé si lo hicimos aquí o en donde se hizo una ocasión que se destriparon las uvas y el vino sale blanco, el jugo sale blanco. Pues hay que echarle vino para que agarre color. No importa. Lo que importa es recordar la obra de Cristo en la cruz. El bautismo, en piscina no, porque ahí se quedan los pecados. Mejor en río, porque sí se los lleva. Pero va a parar al mar y algunos se van a bañar allá también. O en el mar, o en baptisterio en una iglesia. Hermanos, es un símbolo, la salvación ya la tenemos. El bautismo solo refleja nuestra obediencia a Cristo, nuestro compromiso público de que queremos seguirle a Él. Hágalo en piscina, hágalo en estanque, hágalo en río, hágalo en lago, hágalo en mar. Pero recuerde que lo importante es el compromiso que estamos haciendo delante de Dios. Nunca formemos leyes de costumbres, hermanos, que sí pueden ser buenas, pero cuando se convierten en ley esclavizan a las personas. Ahora, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La creación máxima de Dios somos nosotros. Cuando nos vemos decimos, qué pena que sea así. Pues Dios así quiso hacerlo. Y no es para que nosotros nos creamos super personas. Porque recuerde también que esa creación se corrompió. Y el pecado rompió nuestra comunión con Dios. Pero ahí también es donde Dios ha mostrado su gloria. Porque por el sacrificio de Cristo, Dios restauró esa relación. Y es lo que hoy vamos a recordar. Y vamos a terminar diciendo lo que dice el verso 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Yo quiero llevarles a Mateo, quiero que me acompañen a Mateo 11, 28. Venid a mí, Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si leemos el original, Jesús está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo soy el Sabbat, yo soy vuestro descanso, yo soy el único en quien ustedes pueden encontrar la verdadera paz con Dios, no ninguna ley. Cuando Jesús habla de ser Él el día de reposo, hermanos, es en Él en quien nosotros descansamos, no en un día en especial. Si tomamos un día para reunirnos como iglesia, que es el día del Señor, porque precisamente nuestro descanso está en Él, nuestro reposo está en Él, nuestra esperanza está en Él, y no en cumplir la ley, porque la ley nadie puede cumplirla. Solo Cristo la cumplió para que ahora en Él las promesas de Dios sean cumplidas en nuestras vidas. Jesús está invitando a depositar nuestra confianza en Él, sabiendo que siendo Él el día de reposo, por medio de Él podemos recibir todo lo que necesitamos de Dios. Y que por esta causa nadie puede condenarnos por un día que guardemos o porque no guardemos. Colosenses 2, 16 y 17. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Puede comer usted lo que quiera? Sí, siempre y cuando ore antes de comer. Por la oración son santificados los alimentos. Y tampoco lo hacemos por ley, sino para estar agradecidos con Dios que nos da todas las cosas. Pero usted puede comer lo que quiera, porque también por ahí le van a decir: mire, no puede comer esto, ni aquello, ni lo otro. Cristo santifica los alimentos cuando por medio de la oración pedimos a Dios su bendición y damos gracias por lo que Él nos da. ¿Puede usted ser juzgado por lo que usted bebe? No, porque Cristo es quien santifica todas las cosas. ¿Puedo entonces tomar lo que sea? Bueno, si lo que va a tomar usted puede decirle: Cristo, ¿puedes tú bendecir esto para mi bien? Tómelo. Luna nueva, guardar fiestas, celebrar cosas. Nadie puede juzgarnos por hacerlo, por no hacerlo. Pero nuestra celebración siempre debe estar dedicada a aquel que nos ha dado bendición abundante, y a nadie más que Él. ¿Por qué? Porque en Cristo recordamos todas las maravillas de Dios, ya que por Él las pedimos y por Él las recibimos, ya que por Él nos hemos reconciliado y en Él mantenemos nuestra comunión con Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No se puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús, su Hijo amado. Porque la ley nos esclaviza, pero Cristo vino para darnos libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por eso, mis hermanos, es que todo lo que Cristo apruebe, nosotros lo hacemos. No lo que una ley imponga, no lo que los hombres inventen, sino que solamente lo que Cristo aprueba y nos ha dejado revelado en su santa palabra. Así es que nunca haga las cosas por cumplir una ley, haga las cosas para honrar a Dios. Nunca se esclavice a imposiciones de hombre,
porque Cristo nos ha hecho libres para vivir cada día honrando a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque en ti hemos encontrado la paz y la libertad que necesitamos a través de una relación plena con el Dios Todopoderoso. Y esto, Señor, hecho solamente por la obra de Cristo en la cruz, quien habiendo ofrecido su vida, pagó por nuestros pecados y habiendo derramado su sangre nos limpió de nuestras maldades para reconciliarnos con Dios. Y Él, y solamente Él, es quien determina nuestra relación con Dios, porque en Él hemos sido libres de la ley, libres del pecado, para vivir honrando a Dios. Señor, ayúdanos a mantenernos en esa libertad que Cristo nos ha dado y no esclavizarnos a rudimentos de hombres, sino hacerlo todo para la honra y la gloria del Señor. Amado Dios, hoy que estaremos en unos momentos recordando esa obra preciosa de Cristo en la cruz, esa humillación que Él recibió para nuestra salvación, que sepamos, mi Dios, y que estemos claros en que también tenemos la gran responsabilidad de vivir como tus hijos y ser luz en un mundo lleno de tinieblas. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. También saludamos a aquellos que nos han seguido a través de Facebook Live, esperando que este mensaje y este tiempo de comunión con Dios haya sido de bendición para su vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos.